fueran conmigo a las Escrituras, a Mateo capítulo 6. Mateo capítulo 6, versículos desde el 25 hasta el 34. Mateo capítulo 6, desde el 25 hasta el 34. Dice así esta porción de las Escrituras. Por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, qué habéis de comer o qué habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, qué habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Mirad las aves del cielo, que no siembran, ni siegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? ¿Y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? Y por el vestido, ¿por qué os afanáis? Considerad los lirios del campo, cómo crecen, no trabajan ni hilan. Pero os digo que ni aun Salomón con toda su gloria se vistió así como uno de ellos. Y si la hierba del campo, que hoy es, y mañana se echa en el horno, Dios la viste así, ¿no hará mucho más a vosotros hombres de poca fe? No os afanéis pues diciendo qué comeremos o qué beberemos o qué vestiremos, porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su propio afán. Basta a cada día su propio mal. Vamos a orar. Señor, acabamos de cantarte, de reconocerte, de exaltarte, de decirte lo que hay en nuestros corazones. Y ahora queremos escucharte a ti, escuchar tu voz, escuchar tu palabra. Te suplicamos, oh Padre, que sea tu palabra y no la nuestra. Mira nuestra debilidad, mira nuestras deficiencias y usa tu Santo Espíritu o usa tu palabra a través de tu Santo Espíritu para hacer bien a nuestras almas. En el nombre de Cristo pedimos estas cosas. Amén. Uno de los cambios más dramáticos que ha experimentado el mundo en los últimos 50 años, diríamos, es el que tiene que ver con el deterioro y la fragilidad emocional de la generación que ha ido surgiendo. Las generaciones anteriores a las que pertenecían nuestros padres, nuestros abuelos, ellos experimentaron muchas cosas que esta generación no ha experimentado. Ellos experimentaron 2 guerras mundiales, pasaron por los campos de concentración nazis, se expusieron a las atrocidades del comunismo, se sometieron a dictadores que no respetaban las leyes, pasaron todas estas cosas y muchísimas cosas más, sufrieron lo que les tocó sufrir, lloraron cuando les tocó llorar, pero luego se levantaron del suelo, se sacudieron el polvo y trabajaron por ser felices, sin dejar que aquellos eventos les traumatizaran o les paralizara temerosamente ante el futuro. Tristemente, esa es una generación que va quedando ya en extinción. La nueva generación, a pesar de que no ha tenido que sufrir 2 guerras mundiales, ni los campos de concentración nazis, ni los efectos directos del comunismo, es una generación que está llena de inquietudes, de temores, de ansiedades y de preocupaciones. Es una generación que ha sido llamada, esta nueva generación de jóvenes, ha sido etiquetada como la generación de cristal. Es la generación de cristal porque son más frágiles que una copa de cristal fino. Cualquier cosa les daña, cualquier cosa les quiebra, cualquier cosa les asusta, les perturba. El problema más insignificante los desarticula, los pone ansiosos. Recientemente yo veía un documental
sobre los campos de exterminio masivo en Alemania y escuchaba el testimonio de una señora muy adulta ya de Polonia, contando cómo ella, siendo una niña y parte de una familia adinerada, terminó en uno de esos campos de concentración. Allí no volvió a ver a sus padres, vio ejecutar a sus hermanas, vio atrocidades terribles a su alrededor, estuvo a punto de morir de hambre y se salvó casualmente por un error administrativo. Después de todo eso, sin oportunidad para deprimirse ni para caer en una crisis de pánico, tuvo que salir a un país que estaba destruido por la guerra, rehacer su vida sola, siendo prácticamente una adolescente. Y ahí estaba esta señora de casi 90 años, contando su historia, agradecida a la vida y a Dios por haberle dado aquella oportunidad, a pesar de todo lo que había padecido. Yo me preguntaba viendo este documental, ¿cómo le explico o cómo se le explica a esta señora que hay una jovencita en Estados Unidos, nacida en cuna de oro, que tiene un ataque de ansiedad porque se fue de vacaciones con su papá y se le olvidó coger el cargador de su iPhone? Y ahora ve que la batería se le está agotando y entra en una crisis porque no puede conectarse o porque llegó a un sitio donde no hay Wi-Fi. Y hermano, no estoy exagerando, estas son cosas que he visto. Adolescentes en una crisis de pánico porque no pueden conectarse al Instagram o al Facebook y estar al día de lo que está pasando. Y los padres que no saben cómo manejar el asunto, más nerviosos que ella. No podemos negar que vivimos en una generación emocionalmente frágil. Y ese fenómeno parece que va en aumento. Solo hay que considerar el incremento que hay en los desórdenes mentales en los últimos años en este país en el cual nosotros vivimos. Según los CDC, que es el Centro de Control y Prevención de las Enfermedades, en el año 2019, el 6% de la población americana padecía algún tipo de síntoma de ansiedad. Ya para el 2022, el 18% de la población americana había tenido algún síntoma de ansiedad. Pero para el año 2024, el año que pasó, el 43% de la población americana ya manifestaba tener algún síntoma de ansiedad. Se trata de un incremento insólito. Hemos pasado de un 6 a un 43% en 5 años. Eso es casi que una locura. Y como van las cosas, se espera, según una serie de estudios de la Facultad de Medicina de Harvard, que al menos la mitad de todos los adultos estadounidenses, aunque sea una vez en la vida, experimenten una crisis de ansiedad. Ya esto no es un diagnóstico, ya esto es un pronóstico. Es decir, ya se está determinando anticipadamente que la mitad de todos los que vivimos en este país alguna vez vamos a estar ansiosos. El mensaje es claro y sencillo de entender. Los problemas emocionales son y seguirán siendo parte de nuestra vida normal. Entre paréntesis, me imagino que esto será una buena noticia para la industria farmacéutica. Definitivamente todo apunta a que los problemas emocionales serán cada vez más comunes, más frecuentes en nuestra sociedad, y los que supuestamente están para ayudarnos, lo más lejos que llegan es a decirnos, váyanse acostumbrando a esta realidad porque esto es lo que toca. Eso es lo que viene a ser parte de la realidad de la vida normal. Incluso cuando uno lee en la forma en la que funcionan la mayoría de los medicamentos que se usan para tratar estos asuntos, como son los ansiolíticos y otros fármacos, uno se puede percatar que esos medicamentos no están diseñados para tratar el problema en sí, sino solamente para lidiar con los síntomas. Si usted está inquieto y está perturbado a un nivel ya preocupante y va a un psiquiatra, probablemente le van a prescribir algún medicamento que lo que va a hacer es incidir en su sistema nervioso central para relajarle y que los síntomas que usted está experimentando sean menores que los que experimentaba antes. En otras palabras, esos medicamentos están diseñados no para curarte, porque no van a la raíz del problema, sino simplemente están diseñados para aminorar los síntomas que tú estás experimentando. De hecho, hemos llegado a un punto en el que incluso la terminología médica que se ha ido introduciendo en este campo ha ido variando poco a poco.
ya no se habla de curar el estrés y la ansiedad. Ahora los términos son gestionar o manejar el estrés y la ansiedad. Ya no queremos curarlos, lo que queremos es gestionarlos y manejarlos. Dicho de otra manera, esas son realidades que no podemos eliminar, vamos a tener que aprender a vivir con ellas. Ahora, hermano, yo me pregunto, ¿es esta la manera en la que Dios quiere que vivamos nosotros, los hijos de Dios, sus hijos? ¿Debemos simplemente aceptar que es normal y apropiado estar abrumados, hundidos en la preocupación, en el estrés, en la angustia, en la ansiedad, a pesar de ser creyentes? La verdad es que esa no parece la idea del texto que nosotros acabamos de leer en Mateo capítulo 6, versículos del 25 al 34. Vuelvan allí conmigo y manténganse en este texto porque es lo que vamos a estar viendo hoy. Y permítanme leerle algunos versículos salteados, no voy a volver a leer todo el pasaje. Dice el verso 25, por tanto os digo, no os afanéis, o como lo traduce la versión de las Américas y otras versiones, no os preocupéis por vuestra vida, que habéis de comer, que habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, que habéis de vestir. Versículo 27, ¿y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane? Y la versión de las Américas lo traduce, por ansioso que esté, añadir a su estatura un codo. Versículo 28, y por el vestido, ¿por qué os afanáis? ¿Por qué os preocupáis? Es otra traducción. Versículo 31, no os afanéis o no os preocupéis, pues diciendo qué comeremos o qué beberemos o qué vestiremos. Versículo 34, así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su propio afán o su propia preocupación. Las palabras de Cristo aquí no parecen transmitir la idea de que estamos condenados a vivir en inquietud, en preocupación y en ansiedad. El Señor ni siquiera está hablando de aprender a gestionar o a manejar estas cosas. Él está diciendo simple y llanamente, no se afanen, no se preocupen, no se inquieten, no lo hagan. Ese es el mensaje de Cristo. Y lo que yo quiero hacer en esta mañana, hermanos, es demostrarle que como creyentes nosotros tenemos razones sobradas para vivir una vida libre de preocupaciones y ansiedades. Nosotros como creyentes, a la luz de las Escrituras, tenemos razones sobradas para vivir una vida libre de preocupaciones y ansiedades. Claro, no libre de problemas. No voy a hablarles del pensamiento positivo ni de la vida en victoria, de ninguna de esas estupideces. Voy a hablar simplemente cómo Dios en medio de los problemas puede darnos una vida libre de afanes, de ansiedades y de preocupaciones, aún a pesar de los problemas. Así que mi tesis o el resumen de lo que voy a decir en esta mañana, lo que voy a exponer es precisamente esa. Cómo los hijos de Dios tenemos razones sobradas para vivir una vida libre de preocupaciones, inquietudes o ansiedades. Espero que la voz me permita terminar el sermón. Mi deseo a través de esta exposición, mis hermanos, es traer consuelo a nuestras almas inquietas a través de este texto de las Escrituras, porque ese es el objetivo de este pasaje. Es darnos una solución al problema de nuestras ansiedades, nuestros afanes y nuestras inquietudes. Y quiero acercarme al texto viendo tres cosas específicas. En primer lugar, quiero ver la realidad de nuestro problema, tal y como Cristo lo presenta. En segundo lugar, quiero ver la fuente de nuestro problema. Y en tercer lugar, quiero ver la solución para nuestro problema. Un bosquejo sencillo de recordar. La realidad de nuestro problema, la fuente de nuestro problema, la solución de nuestro problema. Veamos en primer lugar la realidad de nuestro problema. Algo que queda claro en el texto es que el Señor estaba dando por sentado que sus oyentes, aquellos a quienes Él le estaba hablando, tenían un problema. ¿Cuál problema? Ya lo vimos, versículo 25. Por tanto, no os afanéis. 27, ¿quién de vosotros podrá por mucho que se afane? 28, ¿por qué os afanáis? 31, no os afanéis. 34, no os afanéis por el día de mañana. Está muy claro que hay una reiteración del tema en el pasaje. Sin duda, Cristo quería tratar el problema del afán. Ahora, como ya mencioné, aunque Reina Valera del 60 traduce estos versos como afán, la mayoría de las versiones en español
y otras versiones en otros idiomas lo traducen como inquietud, preocupación o congoja. No es simplemente del afán, es inquietud, preocupación o congoja. De hecho, en el texto paralelo, en la propia versión Reina Valera del 60, un texto que se encuentra en Lucas 12:29, oigan lo que dice, no lo busquen, yo lo voy a leer. Dicen, vosotros pues no os preocupéis por lo que habéis de comer, ni por lo que habéis de beber, ni estéis en ansiosa inquietud. Aquí la versión Reina Valera usa 3 palabras en español que nos dan una idea más completa del tema que Cristo está tratando aquí. No os preocupéis ni estéis en ansiosa inquietud. El Señor está hablando aquí simplemente de la inquietud, de la preocupación, de esa congoja que nos envuelve en ocasiones ante ciertas circunstancias. Y esto es importante entenderlo porque cuando alguien toma una Biblia Reina Valera, como la que probablemente tenemos la mayoría aquí, y leen el subtítulo encima del versículo 25, el afán y la ansiedad, automáticamente dice, esto no es para mí. Yo no soy una persona que estoy afanada con ningún problema y no soy una persona que padezco de ansiedad, así que esto no debe tener que ver conmigo. Pero el punto, hermano, es que hay términos cuyo significado han ido evolucionando con el tiempo y adquiriendo connotaciones muy diferentes a las que tenían originalmente. Y este es el caso del término, por ejemplo, ansiedad. La ansiedad ha venido a ser hoy una patología, una condición médica. Pero debemos saber que este término ha ido evolucionando en la historia poco a poco. Por ejemplo, durante la Edad Media, la ansiedad era relacionada generalmente con la presencia de espíritus demoníacos. La gente que tenía un exceso de ansiedad lo relacionaban con espíritus demoníacos. Luego, en el Renacimiento, la ansiedad se comenzó a relacionar con desequilibrios corporales. En esa época se desarrolló lo que se conoció como la teoría de los humores, los 4 humores básicos, 4 tipos de humores. Y dependiendo de eso, se relacionaba la ansiedad con unos humores y con otros no. No es hasta el siglo XIX que se comienza a usar la palabra ansiedad como un término con connotaciones médicas. Para 1844, el filósofo danés Søren Kierkegaard hace alusión al concepto de la angustia, diferenciándolo de la mera tristeza, diferenciando la ansiedad o la angustia extrema de una mera tristeza. Y poco más tarde, a finales del siglo XIX y principios del XX, Freud desarrolló su teoría psicoanalítica de la neurosis de la ansiedad. En este periodo ya se empieza a hablar de la ansiedad como una categoría clínica moderna. Ya para 1950, 1960, la psiquiatría usaba la clasificación de trastornos de ansiedad de una forma bastante recurrente. Sin embargo, fue en 1980 con la publicación del DSM-3, que es el Manual de Diagnóstico Estadístico de los Trastornos Mentales, que la ansiedad no solo quedó plasmada del todo como uno de los trastornos mentales, sino que se subdividió en distintos trastornos, como son trastornos de ansiedad generalizada, trastornos de estrés postraumático, trastornos de pánico, etcétera, etcétera. Y hago este recuento, hermanos, no porque me interese darles un recorrido histórico del tema para hacerlo más interesante, sino para que entendamos que estos conceptos que tenemos hoy de estrés, ansiedad y otros términos son relativamente novedosos y se distancian bastante de la idea original con la que muchos se usaron en la Biblia. Cuando Jesús habla aquí del afán y de la ansiedad o de la preocupación, se está refiriendo a un estado de inquietud, angustia y agitación que se levanta en nosotros en ciertas y determinadas circunstancias. Esa inquietud puede ir desde algo muy sencillo, como una simple preocupación, hasta algo más dramático y profundo que nos puede llevar al temor, al estrés, al insomnio y hasta la depresión. Jesús no está hablando en este texto de una patología, ni está hablando de una enfermedad, más bien está hablando de una condición del alma, que puede experimentar cualquiera de nosotros sin que necesariamente estemos enfermos o necesitemos un tratamiento médico. Aclaro, no estoy diciendo con esto
que no existan condiciones médicas reales que puedan llevar a una persona a la ansiedad o a un comportamiento perturbado. Sí puede suceder. Una persona con una descompensación en su tiroides puede llegar a un comportamiento ansioso. Una persona con Alzheimer puede tener un comportamiento perturbado. Y hay otras muchas condiciones médicas que pueden producir inquietud emocional. Pero no es de esto de lo que está hablando nuestro Señor Jesucristo aquí. Él está refiriéndose simplemente a un estado de inquietud, de angustia, de preocupación o agitación que puede levantarse en cualquiera de nosotros en condiciones físicas y emocionales normales. De hecho, es interesante considerar a quiénes Cristo le estaba hablando aquí. ¿Quiénes eran los oyentes originales de Cristo en este texto? Bueno, Él les está hablando aquí a sus discípulos en el Sermón del Monte. En el verso 1 del capítulo 5, comienza toda esta sección y dice, viendo la multitud subió al monte y sentándose vinieron a él sus discípulos y abriendo su boca les enseñaba. Jesús está hablando aquí a sus discípulos. Él no estaba hablando a inconversos, tampoco estaba hablando a gente emocionalmente desquiciada. Él estaba hablando a hombres creyentes en su sano juicio, hombres regenerados emocionalmente estables. Y a ellos es a quienes les dice, tengan cuidado con la ansiedad, con el afán y con la inquietud. El Señor sabe, hermano, que aún siendo creyentes verdaderos y aún teniendo una buena salud emocional, muchas veces hay situaciones que nos inquietan, que nos preocupan, que nos abruman. Enfrentamos asuntos que nos perturban, que nos llenan de ansiedad, que nos roban el gozo. Y en medio de esa realidad, Él quiere traernos ánimo y esperanza a través de este texto. Esas preocupaciones, como decíamos, pueden ir desde cosas muy leves y temporales a cosas más profundas y duraderas. No todas las preocupaciones son iguales. Ni todas las preocupaciones que experimentamos causan el mismo efecto. Por ejemplo, imaginemos que usted sale para la universidad porque tiene un examen a las 8 de la mañana. Sale con tiempo suficiente porque sabe que el tráfico en Miami es terrible. Así que usted sale con mucho tiempo, pero cuando va a montarse en el expressway se encuentra que hubo un accidente. Así que el tráfico está totalmente paralizado. El flujo de vehículos no va para ningún lado. Automáticamente en usted se activa una preocupación. Su mente le dice, vas a llegar tarde al examen. Su alma empieza a agitarse. Usted comienza a ver el reloj, comienza a cuestionarse si no debió haber salido antes, comienza a acusarse a sí mismo. Comienza a pensar que no va a poder hacer el examen y que va a tener que tomar la clase nuevamente. Pero mientras todo esto va pasando por su mente, la policía llega, la grúa remueve el carro, la autopista se despeja y usted puede seguir camino, llegar a la universidad y hacer su examen. Se puso nervioso por una hora, se inquietó y se angustió, pero el tema se resolvió. Y ya la angustia pasó, el asunto se resolvió y usted pudo finalmente hacer su examen en la universidad. Sin embargo, no todas las cosas que nos inquietan tienen la misma connotación. Imaginemos otro escenario. Asumamos que usted llegó a los Estados Unidos hace 3 años. Aprovechó la cobertura legal que ofreció el gobierno de los Estados Unidos para venir para acá. Vendió todo lo que tenía en su país. Quemó todas las naves, como decimos los cubanos. Y se dispuso a comenzar una nueva vida en los Estados Unidos. Sin embargo, 3 años más tarde, el gobierno de curso o de turno dice que todos los inmigrantes que llegaron a Estados Unidos en el último tiempo bajo el parol humanitario, el CBP-1 o el TPS o cualquier otro de estos inventos van a ser declarados ilegales, se les va a revocar su permiso de trabajo, se les van a cancelar sus cuentas bancarias y van a ser enviados de vuelta a su país. Como es obvio, usted comienza a preocuparse y comienza a inquietarse por esa situación. Para colmo, todo el tiempo ve en las noticias que están tomando gente en las calles, montándolas en autobuses y llevándolas a centros de detención. Escucha de vuelos saliendo a diferentes países llenos de inmigrantes. Su corazón empieza a agitarse más de lo normal porque sabe que si lo deportan ya usted no tiene ni siquiera una casa en su país donde vivir. Pero a la vez comienza también a escuchar que los empleadores están despidiendo a gente como usted, en su mismo caso, porque su permiso de trabajo ya no es válido. Y ahora usted se pregunta, ¿cómo voy a sostener a mi familia aquí si yo no puedo trabajar? Y de pronto se ve en un callejón sin salida. Si lo envían de vuelta a su país, no tiene dónde vivir. Si se queda aquí, no tiene manera de trabajar y sostener a los suyos.
Y poco a poco esa preocupación se convierte en temor y luego se convierte en insomnio y pierde el apetito y la tormenta comienza a tomar tamaño en su interior y puede llevarle lo mismo al colapso emocional que al colapso físico. Este es solo un ejemplo de muchos otros que pueden crear en nosotros una inquietud real, una enfermedad de un ser querido, una crisis económica imprevista, un diagnóstico médico inesperado, no encontrar pareja, enviudar de forma repentina, etcétera, etcétera, etcétera. Son innumerables las cosas que pueden mantenernos inquietos, ansiosos, preocupados, afanados. Sin embargo, en medio de todo esto, tenemos una buena noticia. ¿Y cuál es la buena noticia? La buena noticia es que Cristo, 3 veces en el texto, nos dice que no debemos afanarnos y preocuparnos. Nos ordena no afanarnos y preocuparnos. Por tanto os digo, no os afanéis, verso 25. Verso 31, no os afanéis. Y verso 34, así que no os afanéis. Las 3 veces. La estructura gramatical es imperativa. Es decir, es un mandato del Señor Jesucristo. No es una simple recomendación, no es una sugerencia, es una orden. Ahora, yo dije que esto es una buena noticia y quizás alguien diga, bueno, no entiendo. ¿Cuál es la buena noticia? En medio de esto Cristo me está diciendo que no puedo afanarme. Mi hermano, la buena noticia es que si Cristo está mandándote a afanarte y no preocuparte, eso significa que el afán, la inquietud y la ansiedad están bajo el control de tu voluntad. Si no fuera así, Cristo no estaría dándote esa orden. Y eso es importante, hermanos, porque vivimos en una época que está dominada por la dictadura de las emociones. ¿A qué me refiero con esto? Me refiero a que en la actualidad se asume que las emociones mandan, que las emociones van y vienen sin que podamos hacer nada en cuanto a ellas. La jovencita dice, es que estoy enamorada, ¿qué le voy a hacer? ¿Quién manda en el corazón? O el esposo, que es un abusador, dice, no, es que yo no puedo controlar mi ira, a mí cuando me provocan yo respondo. Y de la misma manera, hay quienes dicen, es que yo no puedo dejar de preocuparme, no puedo dejar de inquietarme cuando veo venir un problema. Yo no puedo comer hoy si no sé si voy a comer el mes que viene. No, hermano, sí puedes hacerlo, si no Cristo no te mandaría a hacerlo. No tenemos que vivir bajo la dictadura de las emociones y mucho menos aquellos que hemos sido libertados de la esclavitud del pecado. Ahora, yo no quiero ser simplista en esto. Yo no estoy diciendo que porque tú sepas que no debes estar ansioso, porque te lo repitas varias veces a ti mismo, ya de por sí eso te va a librar de la ansiedad. Si tu médico te llama mañana y te dice, mira, necesito que vengas nuevamente a la consulta, porque la placa o rayos X que te tiramos la semana pasada tiene algo extraño. No sé lo que es todavía, pero queremos repetirte. Probablemente su corazón va a empezar a latir apresuradamente. Y si usted se dice, no voy a estar ansioso, 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 no quiere decir que va a dejar de estar ansioso. Quizás probablemente se ponga más ansioso todavía, porque esto no se trata de un abracadabra. Ah, bueno, pero entonces, ¿cómo es la cosa? ¿Cómo logro liberarme de las preocupaciones y la ansiedad? Porque si me llama un médico, como tú estás diciendo, yo voy a desquiciarme probablemente. Bueno, hermano, debo decirte que como en tantas cosas en la vida cristiana, no existen fórmulas mágicas tampoco para librarnos de este asunto. No hay fórmulas mágicas para luchar con las preocupaciones, con el afán y la ansiedad. Pero no quiere decir que no haya solución. Hace un tiempo atrás escuchaba a un predicador exponiendo la palabra y él dijo una frase que atrapó mi atención y se ha quedado rondando en mi cabeza por un tiempo importante. Él dijo, la batalla está en la mente. La batalla está en la mente. Y con eso simplemente el predicador estaba queriendo decir que en nuestras mentes es donde ganamos o perdemos nuestras grandes luchas espirituales. Yo no puedo simplemente decidir cambiar de canal, de la ansiedad a la tranquilidad, como hacemos con el control remoto. Estoy en el canal 53, cambio para el 49, estoy ansioso, ya dejo de estarlo. No, yo no puedo hacer eso automáticamente. Sin embargo, si no bien no puedo cambiar el canal de mis emociones, yo sí puedo traer a mi mente las verdades que mi alma necesita para que mis emociones sean aquietadas. Yo puedo darle a mi mente los recursos que son necesarios para que mi canal pueda sintonizarse adecuadamente. Por eso decía que la batalla está en la mente. Es ahí donde ganamos o perdemos la guerra.
En este sentido, ¿cómo puedo lidiar con mis preocupaciones y ansiedades? Bueno, necesito darle a mi mente los recursos que son necesarios para que mi alma se aquiete. Y eso es precisamente lo que hace Cristo en este pasaje. Él nos da algunos recursos que nosotros necesitamos para lidiar con nuestras preocupaciones. Habiendo establecido en primer lugar la realidad de nuestro problema, que es que tendemos a preocuparnos y a inquietarnos, veamos en segundo lugar la fuente de nuestro problema, Ya dejamos claro que el problema con el que Cristo está lidiando aquí son nuestras preocupaciones y ansiedades. Pero ahora el Señor quiere ponernos en mente de dónde surge ese problema, cuál es la fuente de esas preocupaciones, por qué nos ponemos inquietos. Una respuesta apresurada a esta pregunta podría ser, bueno, nos inquietamos simplemente porque enfrentamos dificultades. Las dificultades que enfrentamos nos hacen que nos inquietemos. Sin embargo, eso es un análisis un poco ligero de la situación. Una consideración un poco más cuidadosa de las palabras de Cristo nos va a llevar por otra vía. Vean cómo dice el verso 25. Dice, por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, que habéis de comer o que habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, que habéis de vestir. Es muy interesante notar el tipo de cosas que Cristo está mencionando aquí, que no constituyen lujos ni cosas extravagantes. Él no está prohibiéndole a los discípulos quererse comprar o estar ansiosos y preocupados porque querían comprarse una mansión en Cocoplón o porque querían comprarse un Lamborghini del año. No, Él no está hablando de eso. Él está hablando de cosas sencillas y básicas, elementales para el sostén de la vida, la comida, la bebida y el vestido, asuntos de primera necesidad. Ahora, para entender a cabalidad lo que Jesús está diciendo, es importante ubicarnos en el contexto en el que fueron dichas estas palabras. Es importante esto, hermano. Nosotros no podemos entender las Escrituras si no entendemos el contexto en el cual las palabras fueron dichas. Necesitamos entender lo que se le quiso decir a los oyentes originales para poder nosotros aplicar apropiadamente esa palabra a nuestro contexto. Debemos entender que el ministerio de Jesús se desarrolló en una época muy diferente a la que nosotros vivimos hoy. El contexto de saber, como sabemos hoy, sin ningún problema, lo que usted va a comer mañana. Usted dice, ¿qué quiero comer mañana? Abre su nevera, su refrigerador, y ahí tiene pollo, carne, pescado. Pero si no tiene pollo, carne, pescado, no le gusta lo que tiene en su casa, usted va a Walmart o a Publix, y hay una variedad interminable de alimentos. Lo mismo sucede con el agua para tomar. Todos tenemos, o asumo que la mayoría aquí tenemos, al menos acceso a una grifo, pila, llave con agua corriente. Y la mayoría de los refrigeradores o las neveras ya tienen agua con filtro. Y si no hay agua embotellada en pomos de todos tipos, tamaños y colores y precios. ¿Y qué decir de la ropa? Algunos probablemente tengan ropas y zapatos en sus closets que no se han puesto y que no se van a poner jamás. Estoy hablando de algunos de los que estamos aquí. Y si eso no es suficiente, ahí está el mall. Y si el mall no es suficiente, ahí está Amazon, Temu y no sé cuántas tiendas más. La gran mayoría de nosotros no recordamos cuándo fue la última vez que estuvimos preocupados por lo que íbamos a comer al día siguiente o porque se nos estaba rompiendo un par de zapatos. Digo la mayoría porque los que nacieron aquí probablemente nunca se han preocupado por eso. Eso es un recuerdo que tenemos algunos que vivimos en otros contextos, hace muchos años. Pero hermano, déjenme decirle algo. Este no era el caso de la gente con la que Cristo estaba hablando. La mayoría de los judíos de la época de Cristo vivían en una especie de supervivencia. Si eran pescadores, hoy pescaban lo que se iban a comer mañana. Si eran agricultores, debían esperar toda una temporada para recoger el grano, almacenarlo, molerlo, hacer el pan y luego comérselo al día siguiente. Ese proceso podía ser estorbado por la sequía, por las tormentas, por fuego, por los ladrones, etc. Y podían perder todo el alimento de un año en ese proceso. Lo mismo con el agua, había que cargarla de un pozo cada día. ¿Recuerdan a Jesús esperando a que la mujer samaritana sacara un poco de agua del pozo para poder calmar su sed? Bueno, esa era la cotidianidad en aquel momento. Luego que se sacaba, había que ahorrarla, porque por una sequía podían morirse muchas personas. Nada de esos baños de 2 horas que nuestros hijos dan oyendo a sus cantantes favoritos debajo de la ducha.
Por cierto, muchachos, aunque aquí no hay que cargar el agua en pozo, déjenme decirles, sus papás tienen que pagar. Cuando usted está 2 horas con la llave abierta, con la ducha abierta, hay que pagar por eso. Pero no existía nada de eso. Y con relación a la ropa, nada tampoco de pararse frente a los 72 vestidos que tiene, a ver cuál de ellos le conviene, y a lo mejor no encuentra ninguno que le convenga. La mayoría de la gente tenía una sola muda de ropa. Y si tenías 2, era privilegiado. ¿Recuerdan a Juan el Bautista lo que dijo? El que tenga 2 túnicas, dele una al que no tiene. Porque había gente que ni siquiera tenía una. Ahora, trasládate por un momento a ese escenario. Piénsate viviendo en el contexto ese contexto de falta de alimento, de falta de ropa, de falta de agua. Y ahora escucha a Jesús diciéndote en el oído lo que dice en el verso 25. Por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, que habéis de comer o que habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, que habéis de vestir. ¿En serio? No sé si voy a tener algo para comer mañana y me está diciendo que no me preocupe. Me puedo morir de sed si viene una sequía y no debo estar preocupado por eso. No sé si mis hijos van a tener una muda de ropa para el próximo año y debo estar tranquilo. Hermano, cuando yo considero lo que implicaban las palabras de Cristo para los discípulos, de verdad que pienso que en este país no sabemos nada de confiar en Dios ni de esperar en Él. No tenemos ni la menor idea. Ahora es importante no malinterpretar las palabras de Cristo aquí. El Señor en ningún sentido está animando a sus discípulos a ser vagos, irresponsables o negligentes. Él no les está diciendo, mire, despreocúpense de proveer para su familia y de todo eso, que eso no es un problema. Porque hay personas que se esconden detrás de estas palabras para ocultar su vagancia o su negligencia. No, si esa es tu mentalidad, déjame decirte cuál es el designio bíblico. Si alguno no quiere trabajar, que tampoco coma. ¿Tú quieres vivir sin trabajar? Pues debes aprender primero a vivir sin comer. Si logras aprender a vivir sin comer, puedes aprender a vivir sin trabajar sin ningún problema. Pero es totalmente correcto que trabajemos, que proveamos para los nuestros, y si no lo hacemos somos peor que un incrédulo, dice Pablo. Ahora, si es correcto y apropiado que trabajemos, seamos diligentes, industriosos para suplir comida, bebida, vestido, ¿cuál era la actitud entonces que Cristo estaba condenando aquí en estos versos? Bueno, lo que Cristo estaba condenando en estos versos no es que nos ocupemos de estas cosas, sino que nos preocupemos por ellas. Él dice en el verso 25, por tanto os digo, no os afanéis. Y literalmente el término ahí, como lo traducen la mayoría de las versiones, no os preocupéis por vuestra vida, que habéis de beber, que habéis de comer, ni por vuestro cuerpo, que habéis de vestir. Hermano, la enseñanza del Nuevo Testamento es sencilla en este sentido. Ocuparnos de nuestro futuro es legítimo, preocuparnos es pecaminoso. Así de sencillo. Ocuparnos es legítimo, preocuparnos es pecaminoso. La fuente de nuestra ansiedad no es la falta de comida, no es la falta de bebida, no es la falta de vestido, ni siquiera es el esfuerzo legítimo y apropiado que hacemos por conseguir estas cosas. La fuente del problema que Cristo está abordando aquí es la manera en la que enfrentamos el futuro, un futuro incierto y desconocido, que como no está en nuestras manos y no podemos controlarlo, tenemos que dejarlo en las manos de Dios. Y no queremos dejarlo en las manos de Dios. Nos inquieta y nos preocupa dejarlo en las manos de Dios. Esa es la fuente del problema. Observen que Cristo confirma esta perspectiva en el versículo 34. Él termina diciendo, así que no os afanéis, ¿por qué? Por el día de mañana. Porque el día de mañana traerá su afán, basta cada día su propio mal. Ocúpate, pero no te preocupes por el futuro. Lo que motiva la ansiedad, hermanos, lo que motiva la preocupación, la fuente de la que sale es nuestro empeño por querer controlar el futuro, un futuro que tiene que estar en las manos de Dios. Queremos jugar a ser Dios. Alguien decía, la ansiedad es futurista y especulativa. Es futurista porque se enfoca en lo que aún no ha llegado, y es especulativa porque funciona con suposiciones, con cosas que no son reales, porque usted no sabe lo que va a pasar en el futuro. Imagínate que has trabajado 25 años en una empresa, en un puesto directivo, y casi te queda muy poco para retirarte. Y de buenas a primeras hay un cambio de dueños
en la compañía. Y comienzan a aparecer jóvenes con habilidades y virtudes que tú no tienes. Manejan la tecnología que tú no la manejas. Tienen una maestría en administración, tú tampoco lo tienes. Cuentan con buena presencia, algo que te falta a ti ya por tu edad. Y para colmo, le caen bien a los dueños, que tú tampoco parece que le caes muy bien. Pasa un mes y anuncian que van a hacer recortes y cambios en la empresa. Y cuando tú escuchas eso, se hace un nudo en tu garganta. Comienza tu cabeza a dar vueltas. Te empiezas a sentir agobiado porque tu futuro podría estar en peligro. Comienzas a construir una historia que no existe. Dice, bueno, si me sacan ahora a mi edad, ¿dónde voy a conseguir yo otro empleo? Y si no consigo otro empleo, ¿cómo voy a terminar de pagar mi casa? Me quedan 10 años para pagarla. Y si pierdo mi casa, me voy a tener que ir a vivir con mis hijos. Pero yo tengo tan mal carácter que probablemente voy a terminar disgustado con ellos. Y ahí comienzas a inquietarte con una historia futurista y especulativa que quizás nunca llega. Va y te retiras en esa empresa y nunca te votan. O igual no te votan, pero la empresa se va a la quiebra. O que a lo mejor no te votan, ni la empresa se va a la quiebra, pero a ti te da un infarto por la lucha que cogiste, con una preocupación por algo que nunca iba a ocurrir. Entonces, hermanos, es el futuro y la manera en la que nos relacionamos con él lo que en realidad nos arrastra a la inquietud. Ahora bien, hemos visto hasta aquí que nuestro Señor Jesucristo nos habla de la realidad de nuestro problema, somos dados a preocuparnos y afanarnos. La fuente de nuestro problema, desconfianza en el futuro. En tercer y último lugar, vamos a ver la solución para nuestro problema. Algo que me maravilla de los evangelios es cómo Jesús nunca confrontó a sus discípulos con sus faltas y sus pecados sin a la vez traerle una solución. Y esta porción no es la excepción. Cristo ha confrontado aquí a los suyos con esa tendencia marcada a estar inquietos, preocupados, afanados, pero Él no los va a dejar ahí. Él viene a traerles soluciones. Y hay 4 cosas que Cristo les dice que ellos deben considerar en este pasaje para poder librarse del afán y de la ansiedad. ¿Cuáles son esas consideraciones? Esas 4 cosas que deben considerar y que las debemos considerar nosotros también. Bueno, en primer lugar, Jesús le dice, consideren la creación, consideren la creación. Pero esa tontería, sí, esa tontería. Noten los versos 26 y 28. Mirad las aves del cielo, que no siembran ni ciegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimentan. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? Versículo 28. Y por el vestido, ¿por qué os afanáis? Considerad los lirios del campo, cómo crecen. No trabajan ni hilan. Pero os digo que ni aun Salomón, con toda su gloria, se vistió así como uno de ellos. Y si la hierba del campo que hoy es, y mañana se echa en el horno, Dios la viste, ¿no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? Como era común, el Señor usa aquí elementos de la naturaleza, elementos sencillos que estaban a la mano para poder traer grandes enseñanzas a los suyos. Israel está justo en medio de varios continentes y es muy común que haya migraciones de grandes cantidades de aves, del norte al sur, del este al oeste, etc. Y podemos apostar que Cristo está hablando con los discípulos en aquella montaña. Y señaló, le dijo, ¿pueden ver las aves del campo? Mírenlas, echen un vistazo a lo que tienen delante. Miren las aves del campo, consideren los lirios, miren a la creación. El Señor le dice a los discípulos, están inquietos y preocupados por su futuro, volteen la cara y miren el cuidado de Dios por su creación. Miren las aves, no siembran, no ciegan, ni recogen en granero, y vuestro Padre Celestial las alimenta. Las aves del cielo, dice Cristo, no tienen una finca para trabajar, no tienen graneros para guardar sus productos, no hay un Banco of America donde los gorriones pueden ir a sacar en un ATM gusanos, no pueden hacerlo. No tienen reservas, no tienen ahorros. Y sin embargo, nunca hemos visto una manifestación de gorriones ansiosos porque se van a acabar los gusanos en la tierra.
no tienen reservas, pero hacen lo que tienen que hacer y el Señor les provee. No están sentados en una mata con la boca abierta. No, ellos salen, picotean, escarban y Dios les provee. Dice Arthur Pym, y cito ahora, aquí podemos ver cómo las criaturas irracionales sujetas a la vanidad por el pecado del hombre se acercan más al primer estado y observan mejor el orden de la naturaleza en su creación que el hombre, porque buscan únicamente lo que Dios ha provisto para ellas y cuando lo reciben están satisfechas. Esto demuestra de manera solemne que el hombre es más corrupto que otras criaturas y más vil y más bajo que las bestias brutas. Lamentablemente es así, hermano. Lamentablemente es así. Estamos ansiosos. Campañas porque se va a acabar el alimento en el mundo. Mire, hermano, ni aunque comamos 24 horas. Usted se monta en un avión y ve que los Estados Unidos está lleno de campos baldíos que nadie está sembrando ni nadie está utilizando. Es mentira que se está acabando el alimento en el mundo. Eso no es verdad. Pero Cristo también hace un llamado a mirar los lirios del campo, verso 28, considerar los lirios del campo. Miren cómo crecen, no trabajan ni hilan. Y os digo que ni aun Salomón con toda su gloria se vistió como uno de ellos. Las flores del campo, que tampoco trabajan, igual crecen. No tienen que hilar, no pueden hacer telas para cubrirse. Y sin embargo, ni aun las tiendas más importantes, las marcas más extraordinarias, logran una textura y una finura como la de las flores. Ahora, la manera en la que Cristo maneja esta lección es fascinante. Él les dice a los discípulos primero, miren. Y ahora les dice, ya miraron, ahora piensen. Ya miraron, ahora piensen. ¿Acaso no valéis vosotros mucho más que las aves? Ahí está Dios alimentando las aves. ¿Y no valen ustedes más que las aves? Y ahí está Dios cubriendo y vistiendo la hierba, una hierba que hoy está aquí, mañana se la comen las vacas, o se tiran en un horno para alimentar el fuego. ¿Acaso no va a ocuparse de ti? Y no solo porque eres un ser humano hecho a imagen de Dios, en el caso nuestro, hermano, porque además Dios dio a su Hijo Cristo para salvarnos. Y el que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿acaso no nos dará también juntamente con Él todas las cosas? Mi hermano, te voy a decir algo. Si estás enfermo, yo no te puedo asegurar que Dios te va a sanar. Si perdiste tu empleo, no te puedo asegurar que te van a devolver el permiso de trabajo. Y si estás en peligro de deportación, tampoco te puedo asegurar que te vas a quedar en este país. Pero yo te puedo decir una cosa a la luz de este pasaje. El Dios que alimenta las aves y el Dios que cuida las plantas, Él puede ocuparse de ti. Ahora bien, Cristo no solo le dice a los discípulos que pueden enfrentar la preocupación y la ansiedad mirando a la creación, Él les dice también en segundo lugar, no solo consideren la creación, consideren a su Padre Celestial. Dice el verso 31, no os afanéis pues diciendo qué comeremos o qué beberemos o qué vestiremos, porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de estas cosas. El Señor está dirigiendo ahora a sus discípulos a cambiar su mirada de la creación al Creador. Ya vieron la creación, ahora miren al Creador. Y es interesante la combinación de títulos que Jesús usa aquí para referirse a Dios. Él le llama vuestro Padre Celestial. Él podría decirle, pero Dios sabe de qué cosas tenéis necesidad. Pero no les dice eso. Intencionalmente se refiere a Dios como el Padre Celestial. Sin embargo, no les dice mi Padre Celestial, ni les dice nuestro Padre Celestial. Les dice vuestro Padre Celestial, el de ustedes. El de ustedes. De hecho, no sé si notaron y se dieron en cuenta en el versículo 26 que leímos, cómo hay algo gracioso allí. Versículo 26, voy a leerlo nuevamente, dice, mirad las aves del cielo que no siembran, ni ciegan, ni recogen en granero, y vuestro Padre Celestial las alimenta. Él alimenta a las aves, pero no es el Padre de las aves, es vuestro Padre, es vuestro Padre. Hermanos, ¿acaso podemos pensar
que si Dios tiene un corazón tan bondadoso que se ocupa de simples criaturas insignificantes, ¿acaso no se va a ocupar de ti que eres su hijo? Eso es lo que hay detrás de esas palabras. Si lo pensamos, nuestras inquietudes, hermanos, no tienen sentido. Imagínate que tú vas a comprar alimentos al supermercado para tus hijos. Que llegas al supermercado con el salario de la semana. Y cuando vas a entrar, dice, déjame ir a la sección de animales. Y coges todo el salario de la semana donde tú ibas a comprar alimentos para tus hijos y lo compras en alpiste y semillas para los pajaritos. Llegas a tu casa, vas al patio y comienzas a repartirle comida a los pájaros que vienen a comer. Y tu esposa te pregunta, ¿y dónde está la comida de los niños? Y tú le dices, no estoy para tonterías ahora, estoy alimentando a los pájaros. No tengo corazón para dejar que estos pájaros se mueran de hambre. Parecería una estupidez, lo es. Bueno, así mismo, cuando nosotros pensamos que Dios está alimentando a los animales y no va a tener cuidado de nosotros. Así de estúpido. Él es nuestro Padre Celestial. Ahora, este es otro título también, o algo más en el título. Es nuestro Padre, pero es también nuestro Padre Celestial. No es cualquier Padre. Es el Padre Celestial. Es el Padre que está en los cielos. Eso no significa solo el lugar donde Dios está. Eso significa la autoridad que Él tiene sobre todo el universo. Nuestro Dios está en los cielos, dice el Salmo 115:3. ¿Y qué más dice? Todo lo que quiso ha hecho. Todo lo que quiso ha hecho. Matthew Henry decía, la fe en la providencia de Dios es el mejor remedio contra la preocupación. Quien tiene a Dios por Padre tiene un almacén inagotable al cual acudir. Hermanos, Dios es nuestro Padre Celestial. En Él están escondidas todas las riquezas. Él es el dueño del oro y de la plata. ¿De verdad pensamos que podemos escasear de algo si Dios quiere dárnoslo? Ahora, Cristo añade algo más. Él dice que ese Padre Celestial, además, sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Algunas versiones lo traducen como Él bien sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Hay muchos padres que luego que engendraron a sus hijos se olvidaron de ellos y nunca más los vieron. Pero este no es el caso del padre que se está hablando aquí. Este es un padre que está al tanto. La idea es, está vigilante de las cosas que tú necesitas, está percibido, está notificado, no lo ha pasado por alto. Yo no sé si ustedes hicieron lo mismo cuando nacieron sus hijos, pero cuando nació por lo menos mi primera hija, como padre primerizo, yo me asomaba a la cuna a ver si está respirando, está moviéndose, y volvíamos de nuevo. Bueno, esa es la idea, con la diferencia de que yo después me viraba y seguía durmiendo. El Padre Celestial, del que Cristo está hablando aquí, no se duerme. Mi hermano, no hay razón para estar preocupado o ansioso, porque Dios es nuestro Padre Celestial y Él tiene cuidado de nosotros. Hay un par de cosas más que Cristo nos dice. Él dice, considera la creación, considera a tu Padre Celestial. En tercer lugar, considera tus prioridades. Versículos 32 al 33. Dice, porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de estas cosas. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Yo sé que estoy tratando un tema sensible, y no deseo añadir más aflicción sobre la aflicción, pero esto es lo que dice el texto, y es lo que debo decir. El Señor está presentando aquí diciendo que a menos que tú pongas tus prioridades en sintonía, va a ser difícil que puedas librarte del afán, la preocupación y la ansiedad. ¿De dónde vienen muchos de nuestros afanes, inquietudes y preocupaciones? Hermanos, vienen de un desenfoque en nuestras prioridades. Estamos enfocados en lo que no tenemos que estar enfocados. Y por tanto nos inquietan cosas que no deberían estarnos inquietando. El Señor aquí está enfrentando o confrontando dos enfoques antagónicos de vida. El enfoque de los gentiles o paganos, que solo buscan ciertas cosas, su propio bienestar, su propia satisfacción, y el enfoque de los creyentes, que buscan el avance del reino de Dios y su justicia. ¿Qué es lo que nos lleva a estar ansiosos? Muchas veces, lo que nos lleva a estar ansiosos es simplemente estar enfocado
en lo mismo que están enfocados los gentiles, los paganos, en prioridades equivocadas. No estamos dispuestos a decir, mira Señor, yo voy a aceptar con gozo lo que tú estés dispuesto a traerme, bajo las condiciones que tú quieras, cuando tú quieras, como tú quieras y donde tú quieras. Esa es la razón por la que las cosas cuando salen como no nos esperábamos, entonces nos inquietan y nos afligen, porque nuestras prioridades no están alineadas con las prioridades de Dios. Queremos lo mismo que quieren los impíos. ¿Qué quieren los impíos? Salud, éxito y prosperidad, ¿verdad? Mientras eso es lo que viene, que venga, que lo estoy esperando. Pero cuando vienen otras cosas, no, esas cosas no son las que queremos. Pero recibiremos de Dios el bien y no el mal. Hace un tiempo atrás escuchaba a un pastor hablando de cómo algunos individuos que profesan la fe en ocasiones, de forma totalmente pagana, dicen ciertas cosas que no deberían decir. Y estuve de acuerdo con él. Él menciona cómo hay creyentes que dicen, por ejemplo, yo no quiero ser una carga para nadie cuando sea viejo. Si caigo enfermo en una cama o voy a tener que vivir dependiendo de otro, prefiero morirme. Eso es lo que quiero, morirme temprano, para no ser una carga para nadie. Y él decía, ese es un pensamiento definitivamente pagano. Porque como creyente, yo debo querer lo que Dios quiera para mí. Y si Dios lo que quiere y lo que entiende que yo necesito es terminar en una silla de ruedas o en una cama vegetando, pues eso es lo que yo debería estar dispuesto a aceptar. Porque mis prioridades deben estar donde Dios tiene las suyas. No debo tener mi agenda diferente a la que tiene Dios. ¿Quieres vivir menos perturbado y afanado? Cristo dice, considera tus prioridades e intenta que tus prioridades estén alineadas con las prioridades de Dios y vas a tener muchas menos cosas por las cuales preocuparte. Todavía hay una última cosa que me da tiempo mencionar. Y el Señor nos dice en último lugar que nosotros debemos considerar tus inquietudes como tal. Considera la creación, considera el creador, considera tus prioridades, pero también considera las cosas que te están inquietando como tal. Dice el verso 27, ¿y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? El resumen de este verso es sencillo. La preocupación y la ansiedad son totalmente improductivas, no resuelven ningún problema. No importa cuánto te afanes, no vas a poder añadirte un codo. La traducción de este versículo es discutible. La palabra que se traduce como estatura, de añadir un codo a nuestra estatura, puede ser traducida también como tiempo de vida o edad. Según los eruditos, debería ser traducida de esta manera en este contexto. De ahí que la Biblia de las Américas traduce, ¿quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir una hora a su curso de vida? Y muchos comentaristas concuerdan que esta es la manera apropiada de traducirlo, porque el texto no habla de ser más grande, habla de tener una vida mejor y más larga. Martín Loyola, quien aboga por esta traducción, hace la siguiente paráfrasis del texto. Dice él, ¿cuántos de vosotros, con todas sus preocupaciones y ansias, viviendo con tantos afanes, pueden prolongar la duración de la vida siquiera un instante? Mira, no importa cuánto nos afanemos, no importa cuánto querramos añadir a nuestra vida, no podemos añadir ni siquiera un codo a nuestro camino, es decir, medio metro a nuestro camino. No podemos añadirlo. De hecho, más bien lo que podría ocurrir es lo contrario. La ansiedad y la preocupación podrían causarte la muerte prematura, porque sí está comprobado que el afán y la ansiedad no pueden sanarte de ninguna enfermedad ni sacarte de ningún problema, pero sí puede traerte algunos otros problemas. Está comprobado que las personas propensas a la ansiedad y al afán tienen un 25% más de probabilidades de tener un infarto cardíaco que el resto. Dice Martín Loyola, a quien cito ahora, la vida es un don de Dios. Él la da y Él la sostiene. Y estamos en sus manos. En consecuencia, cuando comencemos a sentirnos preocupados, angustiados, tratemos de reflexionar en esto y de decir, no puedo alargar mi vida por mucho que quiera.
Eso es algo que está por completo en manos del Creador. Y si lo más grande está bajo su control, también le puedo dejar entonces las cosas más pequeñas. Por tanto, reconozco la futilidad y la pérdida de tiempo y energía que conlleva preocuparnos con algo que nada aprovecha. Hagamos pues lo que nos corresponde. Sembremos, cosechemos, almacenemos en graneros, pero recordemos que el resto está en las manos de Dios. Él está en la raíz de todas las cosas. Ahora, Cristo no solo nos dice que la ansiedad y la preocupación son improductivas, sino también dice que son agotadoras. Noten el verso 34. Así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su propio afán. Baste a cada día su propio mal. Decía el puritano William Gurnall que la ansiedad es un impuesto que le pagamos al mañana. Y otro predicador, probablemente parafraseando, decía que es como tomar problemas a crédito. Usted va al banco, ¿verdad? Y usted pide prestado dinero que usted no ha ganado y lo gasta anteriormente. Bueno, cuando usted se afana, se inquieta, se preocupa, simplemente usted está tomando problemas a crédito. Está tomando problemas anticipadamente. Problemas que no van a resolverle ningún asunto. No va a resolver con su ansiedad y con su preocupación los problemas del futuro. Y de hecho, pueden ser agotadores, como mencionábamos. Tal actitud puede resultar agotadora porque multiplica los padecimientos. ¿Cómo los multiplica? Bueno, los multiplica de dos maneras. Si el temor y la preocupación por lo que iba a pasar es infundado y lo que se supone que iba a pasar no pasó, al preocuparse anticipadamente ya sufrió el asunto aunque no pasó. Así que ya lo sufrió y no pasó. Pero suponiendo que su temor no fuese infundado y que lo que usted temía sí va a pasar o sí pasó, entonces al preocuparse anticipadamente lo sufrió dos veces. Multiplicó su sufrimiento y al final tampoco resolvió la situación. Hermanos, al final, como dice Cristo, preocuparnos anticipadamente no es un buen negocio. Bástele a cada día su propio afán. Suframos con lo de hoy, preocupémonos por lo de hoy y dejemos que el día de mañana traiga su propio afán. Dejémoslo. Hemos visto entonces, hermano, a modo de resumen, la realidad de nuestro problema. Somos dados a preocuparnos, a inquietarnos. La fuente de nuestro problema es la desconfianza en el futuro y la solución que Cristo ofrece a nuestro problema. ¿Cómo podemos tener confianza en el futuro? Bueno, podemos tener confianza considerando la creación, considerando a nuestro Padre Celestial, considerando nuestras prioridades y considerando la inutilidad de nuestras propias inquietudes. Permítame traer dos breves palabras de conclusión y con esto termino. Primero, quiero dirigirme a aquellos que están aquí hoy de visita y que quizás han escuchado estas cosas sin ser creyentes y sin tener sus cuentas arregladas con Dios. A lo mejor tú has oído aquí que Dios es nuestro Padre. A lo mejor has escuchado que tenemos un Padre amoroso que cuida de nosotros. Pero yo no quiero engañarte. Si tú no tienes tus cuentas arregladas con Dios, la realidad es que Dios no es tu Padre. Porque es a los que le recibieron, a los que creen en su nombre, a los que les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Tú tienes que recibirle, tú tienes que creer en su nombre, tú tienes que arrepentirte de tus pecados y entonces podrás tener un Padre Celestial que cuida o que puede tener cuidado de ti. Y te invito a que lo busques, dice el Salmo 34:8, gustad y ved que es bueno Jehová, dichoso el hombre que en él confía. Pero en segundo lugar, quiero también traer una breve palabra para aquellos que estamos aquí, que sí somos verdaderos hijos de Dios. Mi hermano, se nos ha hecho creer que es normal que andemos inquietos, preocupados, ansiosos, que lo mejor que pueden hacer por nosotros es ayudarnos a manejar o a gestionar nuestras emociones, nuestras ansiedades. Pero la Biblia nos da una perspectiva muy diferente de las cosas. Escucha con cuánta claridad lo dice el apóstol Pedro. En primera de Pedro 5:7. Dice allí, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros.
Y no tenemos necesidad de andar inquietos, preocupados y ansiosos, porque Él tiene cuidado de nosotros. Dice Arthur Pink, y con esta cita termino, la incredulidad imagina un futuro sin Dios, y eso produce inquietud. Pero la fe produce descanso, porque sabe que el Dios que gobierna el universo hoy, sin duda, también lo gobernará mañana. Amén. Vamos a orar. Padre, gracias por el consuelo, el ánimo y el aliento que encontramos en tu palabra. Gracias porque es un consuelo real. No estamos hablando de una mente positiva, no estamos hablando de autoayuda, no estamos hablando de ninguna de esas tonterías, estamos hablando de tus promesas. Promesas que tú cumples y promesas en las cuales podemos esperar con confianza. Señor, alienta nuestras almas, anímanos y ayúdanos a confiar y esperar en ti. Líbranos de nuestras preocupaciones, de nuestras ansiedades y permítenos que ninguna de estas cosas nos paralicen para que podamos o continuemos sirviéndote como tú mereces, Señor. En el nombre de Cristo pedimos estas cosas. Amén.